Vamos a ver cada uno de estos casos. A frecuencias de VHF, a veces es posible utilizar ventajosamente un objeto grande como reflector para ampliar el alcance. En este caso, las señales son rebotadas sobre un obstáculo. Vemos aquí una colina que estamos utilizando una montaña como un reflector. Como se dijo hace un momento, entre más grande y liso sea un reflector, mejores serán los resultados. Otra consideración importante, cuando se utiliza un objeto como reflector es cuando se utiliza la señal cuando se utiliza esto para la señal reflejada, esto suele ser muy bueno cuando ponemos un transmisor cerca del reflector. Aquí hay algo también que tenemos que considerar. El peor rendimiento se encuentra cuando el transmisor se encuentra a medio camino entre los reflectores. Pero las reflexiones pueden ser, la mayoría de las veces, indeseables. Incluso donde existe una línea de visión directa, las reflexiones crearán caminos adicionales, generalmente en diferentes longitudes, entre el transmisor y el receptor. Esto se conoce como multitrayecto o multipar. Si bien es teóricamente posible que las señales puedan recibirse en fase y sumarse constructivamente, esto es algo raro y en la mayoría de los casos el multitrayecto reduce la intensidad de la señal o puede distorsionar la señal recibida debido a que la multitrayectoria surge debido a reflexiones. Es un problema mucho más grave en las zonas urbanas, dado que estamos rodeados de un número grande de reflectores, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento de las señales va a ser bastante curioso, ¿no? Por lo que esto complicaría, por ejemplo, la búsqueda, la dirección de frecuencias, por ejemplo, VHF, ya que dificulta la obtención de estos, bueno, de esta directividad, ¿no? El multitrayecto. Y el multitrayecto también podría complicar los servicios basados en la dirección como las ayudas de navegación aeronáutica. Entonces es de vital importancia, ¿no? Entonces la multitrayectoria generada por reflectores cerca de un aeropuerto podrá distorsionar las señales utilizadas en un proceso de aterrizaje para una nave, ¿no? Al llegar a la pista. La difracción es diferente a la refracción y también la reflexión. Cada una usa un cambio de dirección al moverse más allá, en lugar o a través de un límite. La difracción ocurre con mayor frecuencia cuando una señal encuentra un borde afilado, como lo podemos ver ahí en la imagen. Cuando hay un objeto nítido, tiene una función como si fuera la de un cuchillo. Aquí vemos las dimensiones del borde en comparación con las longitudes de onda. La difracción permite una recepción de una señal en la llamada área de sombra, una interacción creada por un obstáculo. Es decir, esta recepción en lugares donde no se dispone de una línea de visión directa, las señales refractadas sufren pérdida o atenuación por difracción y esta pérdida es mayor para las señales de más alta frecuencia. Finalmente, en terrenos accidentados, es posible que una señal se difracte sobre múltiples objetos a lo largo de su camino.
El último modo que cubriremos es la dispersión. La dispersión es esencialmente reflejos que ocurren en muchas direcciones, más o menos aleatorias. Si una señal se refleja o se dispersa en una superficie u objeto, las superficies rugosas crean dispersiones en lugar de la reflexión especular que vimos anteriormente. La dispersión también es normal, causada por objetos por un tamaño de longitud mayor o menor. Entonces esto es normalmente causado por esto, ¿no? La dispersión que hay en un objeto es muy dependiente de la longitud de la onda de señal que incide sobre él. A diferencia de otros modos comunes de propagación de VHF que analizamos, aquí la dispersión tiene un comportamiento bastante diferente. La dispersión de objetos sólidos en VHF suele ser indeseable, pero hay algunas formas más comunes de dispersión que ocurren con objetos no sólidos, como la dispersión troposférica o la dispersión ionosférica. Acerca de los modos de propagación VHF poco comunes, pues no cubriremos este tipo de dispersiones tan específicos en esta presentación. Pero hay otros modos de propagación poco comunes en VHF que vamos a pasar el resto de esta presentación proporcionando una breve introducción a los más importantes. Veamos. Poco común se refiere a modos que son poco comunes en apariencia, es decir, que no ocurren de manera regular ni predecible, y modos que son poco comunes en uso, es decir, que no se usan ampliamente en la actualidad. A pesar de ser poco comunes, estos modos son importantes por varias razones. El primero de ellos es que algunos de estos se pueden utilizar de manera fiable para comunicaciones a larga distancia en VHF. Como veremos, pues se puede hacer esto utilizando solo una infraestructura natural en lugar de tecnologías artificiales, como lo son los satélites, repetidores, etc. Y la viabilidad de estos modos fue probada hace muchas décadas. Incluso cuando estos modos no se pueden utilizar de manera confiable para las comunicaciones, pueden conducir de manera intermitente e impredecible alguna recepción de la señal fuera de rango, fuera de los rangos normales de las señales de VHF. Esto nos da resultados significativos para la búsqueda de la dirección de aplicaciones de alguna señal que queremos conocer o la inteligencia en las señales. Cuando se utilizan estas técnicas para estimar la localización de una fuente. Aunque hay muchos modos de propagación de VHF poco comunes, nos limitaremos a los 4 más importantes. Conductos troposféricos. La E esporádica. La explosión de meteoritos y la M. Comencemos, pues, por observar los conductos troposféricos. Anteriormente, en esta presentación discutimos cómo el índice de refracción de la troposfera normalmente disminuye con la altitud. Hay que recordar que la presión atmosférica disminuye constantemente a medida que aumenta la altitud. Y entonces la temperatura del aire normalmente disminuye con la altitud. Es decir, las capas de aire donde se encuentran las de mayor altitud son más frías que las capas inferiores, pero algunos patrones climáticos pueden hacer que el aire más caliente pueda estar presente
por encima del aire más frío. Y esto se conoce como una inversión de temperatura. Estas inversiones pueden causar cambios grandes y abruptos en el índice de refracción de la troposfera. Y estos cambios abruptos pueden conducir a algo que se llama lo que es el conducto troposférico. Bien, acerca de estos conductos troposféricos, estos ocurren cuando las señales se refractan hacia adelante y hacia atrás entre dos límites de una manera similar a cuando lo hacen las guías de onda. Las señales que se propagan a través de estos conductos son a menudo muy fuertes. Los conductos son esencialmente bidireccionales, por lo que la intensidad de la señal disminuye más o menos de forma lineal con la distancia. Contrasta esto con la propagación entre tres dimensiones en las que la potencia disminuye por el cuadrado de la distancia. Los conductos son capaces de transportar señales VHF y a mayor frecuencia en las distancias muy largas, hasta 1500 kilómetros o más en algunos casos. Los conductos tienden también a desvanecerse gradualmente. Sin embargo, una vez que están formados los conductos, generalmente persisten durante horas o incluso pueden llegar a formarse, esta formación puede llegar a permanecer por días. Los conductos troposféricos pueden propagar señales desde frecuencias VHF más lo que son las más bajas hasta señales UHF o incluso superiores. Similar a la forma en la que trabaja una guía de ondas, el ancho de la inversión que está aquí donde se determina la frecuencia que se puede propagar, cuanto más delgada sea la capa o conducto de inversión, mayor será la frecuencia de la señal que puede propagarse. No es raro que los conductos se vuelven más gruesos con el tiempo y este mayor grosor permite la propagación de las señales de baja frecuencia. En otras palabras, un conducto recién formado puede comenzar a propagar solo señales de frecuencia más altas y después, con el tiempo, propagar señales de frecuencia más baja. Bien, de hecho, los conductos troposféricos a menudo se pueden producir o pronosticar utilizando información meteorológica estándar. Por ejemplo, si una región del aire caliente se cruza con otra de aire más frío y se desliza debajo de ella, entonces esto puede crear una cuestión de temperatura de diferente. Sin embargo, se necesitan masas de aire estable para la creación de temperatura y conductos. Entonces, si la atmósfera se mueve inestable o bien se mezcla, la formación de conductos es menos probable. Y finalmente, hay que tener en cuenta que los conductos se moverán con el clima. En América del Norte, este movimiento va de oeste a este.